Bueno, amigos de Phoenix Mundi, muchas gracias por estar con nosotros, viéndonos, apoyando este programa que tenemos de entrevistas de carácter internacional, cultural. Y bueno, estamos hoy con un invitado muy, muy especial, el profesor Jean Bell Villada, profesor en Williams College, Massachusetts. Hola, Jean. ¿Se me oye? Ahora sí, Bien. hola, ¿cómo Hola, hola otra vez. estás? Saludos a todos ahí. Encantadísimos. Es un honor, una alegría muy, muy grande tenerte en este podcast. Muchas gracias por haber accedido a la invitación, a esta aventura que tenemos acá en FEXA Media. Gracias a Felipe Morales, gracias a Yoli Gutiérrez, gracias a Daniel Vargas. El profesor Jim del Villada, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo está, Jean? Pues atareado con las clases, con la enseñanza de lenguas y literatura y corrección de papeles. Es mi labor cotidiano. Pero es una labor magnífica que haces desde Me gusta tanto lo que tiempo. hago, sí. Sí, me gusta lo que Y hago. bueno, me gustaría antes de iniciar nuestra conversación a pleno, bueno, este podcast tiene el título de Un gringo en los trópicos, que está evidentemente tomado, una traducción de tu último libro, que es una autobiografía, todo en inglés, pero después te vamos a pedir si nos podés leer algo de ese comienzo de la biografía en español. Entonces, antes de hacer No es mi último esa... libro, no es mi último libro, es uno de varios de que muchos vieron después también. No es mi último libro. Bueno, entonces vamos a hablar de eso perfectamente. Yo me quise referir a la parte, digamos, que no es la de estudios Literarios. eruditos, como Sí, exacto. Sí. exacto, como nos tenés acostumbrados a recibir. Bueno, les quiero comentar a los amigos de Phoenix Mundi que el profesor Jim Bell Villada nació en Haití, en Puerto Príncipe, Port-au-Prince, creció en el Caribe y obtuvo una maestría en música por acá cerca, en la Universidad de Arizona, University of Arizona. También obtuvo una maestría en literatura comparada en la Universidad de California, UCLA, Berkeley, y un doctorado, un PhD en literatura latinoamericana en Harvard, sobre la disolución del personaje en Borges, Cortázar y García Márquez. También el profesor Bell Villada ha enseñado en Berkeley, en Harvard, en Yale y en otras universidades e instituciones de envergadura. En 2018 fue distinguido como Harry C. Payne Professor of Roman Languages en Williams College, prestigiosa institución a la que pertenece desde 1976. Es autor de 6 libros de erudición, realmente son de erudición, una autobiografía y 2 libros de ficción. En esos libros que mencionamos de estudios críticos hay varias ediciones. Sus libros Borges and His Fiction de 1982 y García Márquez de Man and His Work de 1991 han formado parte de la lista de libros académicos notorios en sus respectivas fechas de publicación. Su libro Art for Art's Sake and Literary Life fue finalista del National Book Critics Circle Award en 1997. Además, su libro On Nabokov, A. Rand and the Libertarian Mind se ubicó como finalista del Samuel Schuman Prize para un primer libro sobre Nabokov. Intervino regularmente en NPR, National Public Radio, para comentar literatura y cine. O sea, ven que el profesor Bell Villada es muy versátil y tal es su versatilidad que en 2004 su edición crítica de 100 años de soledad fue elegida por el Oprah's Book Club
de Oprah Winfrey y fue invitado a su programa de televisión. Así que tenemos realmente una miríada de facetas en Jean Bell Villada. Jean, ¿qué nos puedes decir de tu autobiografía? Porque me gustaría empezar por ese libro que, bueno, nos estás diciendo que no es el último estrictamente, pero bueno, esta biografía, ¿cómo fue que te inspiraste? Sabemos que por autobiografía obviamente es algo relativo a vos, pero ¿cuáles fueron la movilización que te llevó a escribirlo? Bueno, yo me crié con mucha confusión cultural y nacional. De padre gringo de Kansas, madre hawaiana, filipina, china, y criado en tres países, pero con pasaporte americano. Tuve una crisis de identidad constante. Entonces, Overseas American fue mi terapia literaria. Fue mi manera de decir lo que soy, interpretarme a mí mismo y explicarme a mí mismo, al público. Porque siempre me preguntan, ¿de dónde eres? Y el libro te explica de dónde soy, que es de todo el Caribe y Estados Unidos también. Ese fue mi propósito del libro. Darle forma Y a mi vida. Sí. entonces, ¿te identificas como gringo? ¿Te identificas como latinoamericano? ¿Cómo es esto? Me identifico como gringo crecido en América Latina. Uh-huh. Tu comienzo del libro realmente es muy sentido, muy conmovedor. ¿Podrías darnos ese regalo de la lectura traducida por vos, ¿no? Creo al español. Aquí va mi prólogo con retrospectiva, americano de ultramar. Entonces, aquí va. Entonces, ¿de dónde eres? Alguien me pregunta en un cóctel, una cena. Me crié en el Caribe. Respondo, mi respuesta estándar. Ah, ¿dónde? Eso es muy grande. Muchos lugares. Pues me crié en 3 países latinoamericanos. Vine a este país cuando tenía 17 años. ¿Qué países? Me preguntan. Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Yo contesto. Sí, ¿por dónde naciste? Es el seguimiento. En Haití, pero fue un accidente. Mis padres se mudaron justo al año después de eso. Ah, entonces habla francés. Sí, pero no por Haití. Lo aprendí en la universidad y luego pasé tiempo en Francia. Ah, entonces tu padre, ¿por qué viajaste tanto? ¿Tu padre era diplomático? No, era un comerciante de bajo nivel, un aventurero que iba de un trato, de un negocio a otro. Y yo a veces digo, es alguien de una novela de Joseph Conrad. Aquí va el resto. Mi padre era un pequeño burgués anglosajón de Kansas. Mi madre era parte china, parte filipina de Hawái. Tuvo un abuelo castellano de las Filipinas. De ahí vino lo de Villada, mi apellido, que es un pueblo al norte de España, en la provincia de Palencia. Luego pasé 12 años en Puerto Rico, 2 en Cuba y 2 en Venezuela en la secundaria. Y vine a este país para hacer la universidad y me he quedado aquí. Y encontré mi vocación como intermediario entre la literatura de América Latina y el lector americano. Esa fue mi trayectoria. Realmente muy sentida. Y la música, porque volviste a los Estados Unidos para hacer estudios de música. ¿Cómo fue tu contacto con el mundo musical y, bueno, estando, supongo, en el mismo Caribe, en Cuba? ¿Cómo es eso? No volví a este país, vine por primera vez a los 17 años. La música era mi salvación. Crecí con una familia indiferente en países donde no pertenecía. Entonces la radio pública tocaba música clásica y me hice muy ducho en lo que es la música clásica. Conocía de memoria las obras de Bach, de Beethoven, de Mozart, pero no pude tocar piano porque mi padre era muy tacaño. No quería que yo me metiera en la música. Entonces, yo tenía la costumbre de cantar con la radio, con los conciertos musicales. Y tuve en Venezuela una maestra de inglés de vecina mía que me oía cantando con las sinfonías. Y una vez me paró en el pasillo y dice, Jean, ¿tú eres mi vecino? Sí.
¿Tú eres el que canta las sinfonías? Sí. De hecho, mi marido, alguien aquí al lado, sabe sinfonías y eres tú. Entonces ella me consiguió lecciones de piano con una maestra de piano en Caracas, Venezuela, y de ahí hice progreso muy rápidamente y pude aprender a hacer un título en música en la Universidad de Arizona. Entonces, la música es mi primer amor todavía oigo música constantemente en la cabeza y, y quisiera haber sido músico, pero comencé muy tarde, no pude. Entonces hice musicología como mi título de música, mi licencia, pero la musicología me pareció demasiado académica y demasiado seca y me pasé a la literatura. Y ahí sí me cambio ahí. Luego vamos a mencionar y hablar de acuerdo al tiempo restringido que tenemos, que has escrito ficción, ¿no? Y tiene que ver con un pianista, así que Sí, eh, por ahí hay algo que ha quedado también, ¿no? sí, Para también, sí. ficcionalizar. Y hablando de literatura, entonces, ¿cómo fue que encontraste motivación para dedicarte a la literatura estando en un ambiente en que no era, por lo que decís, muy auspicioso para que te dedicaras a leer y por qué literatura latinoamericana? Bueno, como tenía una historia familiar muy poco agradable, muy poco atractiva, enfrascarme en las obras de arte, de música y de literatura mi refugio. Shakespeare, uh, Jane Austen, los grandes autores eran mi refugio, igual que Bach y Beethoven. Entonces, primero me pasé a literatura inglesa, pero no me gustaba el ambiente de los estudios ingleses. Y sabía español, sabía que podía hacer algo con la literatura latinoamericana. Entonces, ah, cuando estuve en la escuela de posgrado, de pronto surgieron Borges y García Márquez y Cortázar. Y, ¡ay! Ahí voy yo. Yo puedo ser intermediario entre esos autores y el lector norteamericano. Y es lo que hice. Quise ser el intérprete para el lector medio de esos autores. Bueno, ahí entonces está, digamos, la semilla después de todo lo que va a ser tu carrera Sí, de crítico y de escritor, ¿no? sí, exacto, sí. No, cuando estaba en escuela de posgrado, me propuse, no quiero hacer libros para 17 profesores, quiero hacer libros para el lector medio. Y mi libro sobre García Márquez se ha vendido en 14.000 ejemplares, por ejemplo. Y he recibido cartas de abogados y doctores por ahí. Entonces, he llegado a un público que no solamente académico, que fue mi propósito en la vida. Y ese Magnífico. es Y bueno, y tu libro, perdón, sí, mi lado sí musical vas a... quizás, y que quiero, mi lado artístico, que quiero expresarme de manera solamente académica, sino también artística y literaria también. Y tu libro sobre Borges también es un libro También, sí, ineludible, ¿no? sí, pasó Pa- por dos ediciones, revisada y ampliada, y también cuando salió, recibí cartas de abogados y de médicos por ahí. Entonces, he llegado a un público y se usa en las escuelas secundarias también. Los alumnos lo consultan para comprender mejor a Borges. Es una Bueno, guía al lector, es una guía al lector de Borges. es importante destacar. Tenemos mensajes de Mary Ann Betterlin. Acá manda un corazoncito de Mary Ann. También, Mary Ann, saludos. Y ahí Gracias, Merian. Daniela Guerreño dice: hola, saluditos desde Argentina. Bueno, muy bien. Y me gustaría, por favor, señor técnico, a ver, ver imágenes y nos vas comentando un poco sobre estos libros. Este es el que estábamos mencionando de tu autobiografía y hay una Sí, foto muy particular. sí. Soy yo de 6 años, con mi hermano a los 3 años. Estaríamos en Puerto Rico en esa época. Ujú. Y después, esta se editó en 2005. Y entonces pasamos por favor a la próxima, que acá ya nos vamos a referir a tus grandes estudios sobre García Márquez. Algo que nos quieras compartir sobre la producción de estos libros. Bueno, otra vez,
fue un proyecto muy consciente. Yo quería ser el intérprete de estos autores para el lector norteamericano y universal. Y entonces, García Márquez me gustaba. Yo empecé este libro antes de su premio Nobel. Lo hice porque me gustaba García Márquez y nada más. Pero en el 82 lo entrevisté en México, en Ciudad de México, y de pronto le tocó el Nobel. Entonces, de pronto mi estudio tenía cierta pertinencia mundial y me lancé y me enfrasqué en sus obras y produje un libro que sirve de guía para el lector americano de García Márquez, presentando Eh, lo que es la Colombia caribeña y lo que es el mismo autor como personaje y su obra, texto por texto, las explico al lector. ¿Y cómo fue tu experiencia al entrevistar a García Márquez, Jean? ¿Cómo fue que? Tu experiencia al entrevistar a García Márquez. Bueno, fue muy chistosa la situación. Un amigo mío me consiguió una, una amiga que era amiga de García Márquez, que me dio su número de teléfono. Llamé a la casa del maestro y contestó la criada. La criada me dijo, llame mañana, por favor. Llamé el día siguiente y contestó la criada y luego la pasó al hijo de García Márquez. Y me dijo, llame mañana, por favor. Otra vez, tercer día, la criada, el hijo y la mujer. Entonces, llame mañana. Al cuarto día me dijo, llame hoy a las 2 de la tarde. Y por fin llamé, venga hoy, hoy mismo. Entonces tomé un taxi, una amiga me llevó y me entrevistó en su habitación, en su oficina. Un señor muy normal, muy humilde, muy modesto, y overoles azules, que era su uniforme de escribir. Y ahí hablamos por 90 minutos sobre literatura, música, política y muchas cosas más. Fue un señor muy agradable, muy modesto. Me lo imaginaba como el reparador de la bellonera o de las máquinas de escribir en una oficina. Era muy, casi proletario en su manera de ser. Interesantísimo, muy en consonancia con sus ideas, ¿no? Sí, Con su filosofía de vida. Y podemos pasar a próxima imagen, por favor. Acá tenemos otra edición, otro trabajo tuyo. sí, sí, fue un encargo de la Oxford Press y esta era una serie muy prestigiosa de handbooks, libros guía. Y yo y un colega, un amigo, Ignacio López Calvo, pasamos 2 años buscando, encargando artículos para juntarlos y fue una labor muy intensiva que duró 2 años de encargar, leer y editar estos autores que trata todo aspecto de García Márquez. Yo hice un artículo sobre la música en García Márquez, por ejemplo, y la parte más intuitiva era la parte sobre García Márquez en el mundo. Encontramos que García Márquez es una presencia en China, en la India, en Japón, en el mundo árabe. Lo ven como uno de ellos, lo ven como un salvador de su literatura. Y un ejemplo perfecto mío es, hay una novela en japonés llamada 100 años de fango. A ese punto ha llegado su influencia y su presencia en el mundo no occidental. Es una presencia mundial, García Márquez, y este libro lo comprueba. Magnífico. Y pasamos a otra imagen donde tenemos acá otra edición también Sí, sobre García Márquez, otro trabajo tuyo. y más enfocado, es un ensayo mío y varios más, hechos más sobre 100 años de soledad, que trata varios aspectos de la novela de García Márquez, como mito, como protesta social, con muchas cosas más. Así que se enfoca precisamente en esa obra única que es 100 años de soledad. Y tenemos otro trabajo tuyo, otra edición Fue de otro encargo 2005. que me hicieron la prensa de Mississippi, que me pidió recopilar 10 entrevistas con García Márquez de varias fuentes. Es una serie también de la Mississippi Press, que entrevistas con tal y tal, y ese es el primero que hicieron sobre un autor latinoamericano.
Me llama la atención lo que has mencionado sobre la música en García Márquez. Sí, ¿Qué es lo que te llamó más la atención sobre ese aspecto de él? dos lados, el lado clásico y el lado popular. El Letrón del Patriarca está basado en los cuartetos de cuerdas de Bela Bartók. La forma de esa novela está muy basada en la forma de los cuartetos de cuerdas de Bartók. Al mismo tiempo, García Márquez se vale mucho de la literatura, de la música popular. Sus novelas están llenas de referencias a boleros, a canciones folclóricas, a, a música del Caribe, de la calle. Entonces, la música se compenetra en sus obras de manera muy, muy íntima y le da forma a sus obras. Y él mismo ha dicho que aunque no tiene conocimiento técnico de la música, él ama la música clásica. Para él, la gloria cultural son las suites para cello de Bach, nada menos que eso. Y entonces, Jean, podrías decir qué es lo que más te fascina de Gabo, como le llaman a García Márquez? El hecho que puede ser literatura tan compleja, tan, tan sofisticada, tan avanzada, que también llega al público amplio. Eso es primero lo que más me fascina. Uh, cual, cual, cualquier persona con cierta formación académica puede leer a García Márquez. No hay que ser erudito para leerlo. Y la gente, yo he visto gente leyendo a García Márquez en aviones, en aeropuertos, en parques, en bancos de parque. Entonces es algo muy especial de él. Y también, claro, es tan multifacético. La parte mágica, que es lo original, pero es muy real. Capta la vida cotidiana de manera muy viva y muy compenetrante. Y también tanto humor. Es un autor muy cómico en muchas partes. El Cien años es una de las más cómicas que se han escrito. Y también es muy conmovedora. La escena en que muere la mujer del último Aureliano es desgarradora en su intensidad. Y tengo que confesar, cuando acabé de leer la novela hace muchos años, lloré por 5 minutos. Tanto me sentí conmovido por esa novela y el efecto que tuvo sobre mí. Es una experiencia humana muy especial. Ya lo creo por lo que estás diciendo. Y vamos a seguir en una próxima imagen. Y en esta próxima imagen tenemos una edición que esta sí es más de las últimas, yo creo que has preparado. Sí, otra vez es un encargo. Como soy conocido como experto en García Márquez, me piden libros sobre él, las editoriales. Y aquí también recopilé 10 ensayos sobre García Márquez, ah, que con otros varios puntos de vista, y también que cada uno ilumina a García Márquez de una manera u otra. También incluye un artículo mío que apareció en la revista sobre los nombres en Cien años de soledad, en que explico cómo son los José Arcadios, cómo son los Aurelianos, cómo son las Remedios, etcétera, etcétera. Así que hay tanto que se puede decir sobre García Márquez, y cada erudito tiene algo original que contribuir sobre García Márquez. Es así. Perfecto. Vamos a otra imagen que acá ya vamos a cambiar de autor, Sí. tal vez diametralmente en algunos aspectos. Jean, ¿cómo ha sido tu conexión con Jorge Luis Borges y su literatura, su arte? Bueno, otra vez lo descubrí en Berkeley, California, cuando estaba estudiando. Y yo tenía cierto complejo. La gente de inglés me decía, Gene, ¿por qué estás en español? Hay cosas que valgan la pena leer. Y sentía yo, ay, 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 no tenemos a Shakespeare, no tenemos a Dickens, no tenemos a Proust. Y de pronto Borges me mostró que hay grandes autores a nivel mundial en América Latina. Un autor del mismo nivel que Kafka, que Hemingway, que Faulkner, y ahí está. Así que lo descubrí. Este es un gran autor y me da una razón de vida como profesor y como erudito escribir sobre él y enseñarlo también. Ahora, cuando vos lo descubriste, ¿ya estaba consagrado
o era la consagración en los Estados Unidos por donde comenzó? Bueno, Estados Unidos, claro, ya en América Latina era famoso, pero solo Ujú, en los años 60 empezó a conocerse a Borges en exacto. este país. Entonces, pero ya era una presencia y yo quise iluminar esa presencia en mis escritos futuros. Y lo que Bueno, hice fue, además de situarlo en su situación argentina, es un análisis cuento por cuento, una guía a cada una de sus obras, porque son tan complejas que cada ficción merece 4 o 5 páginas de estudio. Las alusiones, los complejos, la complejidad de la forma, todo eso es parte de su arte y quise iluminar su arte para el lector medio otra vez. claro, a eso justamente antes de que puntualizaras esto, iba a mencionar de que este libro es muy requerido cuando se empieza a leer Borges acá en las universidades, en los colegios, ¿no? Sí, Así que es perfecto para eso, para encontrar una he guía. recibido llamadas de estudiantes que quieren preguntarme sobre Borges. No, he llegado a los alumnos de secundaria también. Sí, 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 perfecto. Y si vamos a la próxima imagen, acá, bueno, tenemos un libro diferente a lo que estuvimos mencionando hasta ahora. ¿Qué puedes decir de este ejemplar, de este volumen? Bueno, yo lo que hago es trazar el origen y el desarrollo del arte por el arte en 3 continentes, en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. Y cuando yo estuve en la escuela de posgrado, el esteticismo era la norma, dominaba el discurso literario. Yo quise mostrar cómo eso tiene su origen, que no es la norma universal, que surgió en cierta época en los siglos XIX y se estableció y ganó la contienda de ideas y por razones políticas se implantó en la Academia Americana como el punto de vista ortodoxo para analizar la literatura. Entonces, lo que dice es, desde Kant y su filosofía estética, pasando por los poetas franceses y simbolistas y parnasianos, luego pasando por el, uh, la vanguardia en inglés, modernist en inglés, y cómo el modernismo y Edgar Allan Poe pertenecen a esa herencia. Y luego cómo triunfa académicamente en los años 50 durante la posguerra. Así que es una larga historia que cubro yo, 200 años de esteticismo y por qué desarrollo. Claro, se ha superado porque ahora no es tan dominante. Ahora estudios étnicos, feminismo, estudios negros dominan y queer studies también. Pero por un tiempo era la facción dominante en la academia. En parte porque en la Rusia soviética era todo social, aquí era todo estético. Y así fue en la Guerra Fría. Un libro fascinante, Y sin déjame duda. echármelas. El libro ha sido traducido al serbio y al chino. Y le pregunté a los traductores, ¿por qué les interesó el libro? Nos dijeron, los dos me dijeron lo mismo, que en Serbia y en China hubo movimientos afines al esteticismo y mi libro los iluminaba para ellos también. Gracias. Fascinante, fascinante. Tenemos otro libro tuyo acá para comentar que se las traen con ese título también, ¿no? Sí, Bueno, tenemos a Nabokov, a Ayn Rand, los libertarios. ¿Qué nos puedes decir de esta conjunción? bueno, los dos son rusos y americanos, esos tienen mucho en común, y los dos son muy dogmáticos. Nabokov con su esteticismo y Rand con su neoliberalismo, su culto al individuo capitalista. Y Nabokov, yo tengo una relación muy de amor-odio con él. Cuando era estudiante, me leí la Lolita 3 veces, estaba tan fascinado. Y aprendí mucho de su prosa literaria, cómo se escribir prosa en que cada oración tenga algo nuevo. Y también su novela Pale Fire me influyó como novela, como modelo para juntar una novela. Pero luego descubrí el otro Nabokov, dogmático y cerrado, cuando hice una reseña de su novela, de su obra de entrevistas, Strong Opinions, vi que era tan estrecho, tan vanidoso,
tan lleno de sí mismo que me enfureció. Como despachaba a autores como Balzac, como Lorca, como basura, y cientos del canon, los trágicos griegos también. Y quise anatomizarlo y ponerlo en su sitio, ver que tiene grandes obras, pero también tiene un lado muy poco atractivo. Y que sus obras rusas no son tan buenas. Si no fuera por Lolita, Nabokov sería una figura muy marginal en la literatura. Sus obras rusas son básicamente juegos literarios muy limitados, brillantes a veces en su virtuosismo, pero muy estrechos y de visión muy, muy encogida en su visión del mundo. Así que uh, es un pase, otra terapia mía, es una especie de deshacerme de él. Y Rand representa otro. Mi padre era creyente en el capitalismo puro y desenfrenado, y Rand representa eso. Y me leí toda su obra para disecarla y ver qué es lo que anda mal con Rand. Porque es una autora de tercera nivel, tercera clase, que tiene mucha fama en este país. Sus obras se venden a millones en este país y tiene fanáticos a diestra y siniestra, aparte en este país. Así que es parte, una especie de terapia literaria otra vez con estos autores. Y Has abierto con puertas de debate, para el debate. sí, en los últimos 10 años, el modelo literario se ha impuesto, empezando con Reagan, la idea de que el gobierno no hace nada bueno, que solamente el mercado funciona. Y de cierto modo, el modelo es profético, porque el llamado libertarianism se ha hecho casi normativo entre el Partido Republicano. La idea que, los, que, que el gobierno no hace nada bueno. Hay que reducir el gobierno a lo más mínimo. Y es lo que creía Ayn Rand. Pasamos a la siguiente, que acá ya estamos con tu ficción, tenemos muy poquito tiempo, pero vamos por favor, a mencionar Carlos Chadwick, ¿no? Los misterios de Carlos Chadwick. Bueno, ¿Qué nos puedes decir de esta historia? ¿Cómo surgió? la novela, la tercera parte es una comedia, es una obra de teatro, que es una sátira del relativismo americano. Cuando hubo la guerra de Vietnam, yo era muy crítico y muy manifestante contra esa guerra. Y mucha gente me acusaba de ser dogmático, de ser cerrado, de no ser abierto a las otras ideas. Y descubrí que en este país se usa el relativismo en parte para control mental. Igual que en los países dictatoriales se impone una ortodoxia, en este país se habla de todas las ideas y que todas son igual de valederas. Entonces me decían, Jim, tú tienes tu punto de vista, pero es solamente un punto de vista, ¿no? Hay muchos puntos de vista más. Entonces, la idea es que uno debe ser abierto a todas las ideas, pero a todas las ideas. Por ejemplo, al nazismo, hay que ser abierto al nazismo, al fascismo, al narcisismo, no. Pero entonces muestra cómo este país, el relativismo se usa como control mental. Y luego la parte novelesca traza Carlos Chadwick, cómo llega a este país desde Venezuela, con muchas ilusiones de este país, y descubre que tiene un lado muy dogmático a su manera y que hay dogmas americanas que él tenía que enfrentar y que se enfurece y hace un acto terrorista en parte para vengarse contra ellos, pero el libro es un chiste de cabo a rabo. Es todo una broma sobre el relativismo americano. Eso es. Muy a tu estilo, incluir el humor siempre para dar la vuelta de tuerca. Y ahora, bueno, el otro libro tuyo de ficción que queremos mencionar es este. ¿Qué puedes decir? Bueno, son 13 cuentos, cada uno muy diferente. Los primeros 6 o 7 transcurren en Puerto Rico, que en parte es un rehecho de mi vida en Puerto Rico. Ah, y luego la segunda parte son cuentos separados, independientes, con el cuento del título, que es una novela corta. Soy un estudiante de música que tiene una novia que cree en Ayn Rand, y para ganarse su cariño se lee Ayn Rand y se convence. Entonces yo me leí todo Ayn Rand para esta novela, copié citas de los personajes
y los puse en nombre, en boca de mis personajes, en parte para mostrar lo absurdo que es Ayn Rand, pero también el atractivo de Ayn Rand, cómo los jóvenes, la gente joven en este país, se enamora de ella y se cree que ella es la verdad absoluta. Y es en parte otra sátira más sobre un pensamiento americano y cómo domina este país, que casi de manera directa a través de la política y los republicanos. Y para ir concluyendo, Jean, mencionaste a Nabokov como modelo en tu escritura. ¿Podrías mencionar algún otro escritor que te haya significado como un modelo para eso? Bueno, hay toda la vanguardia del siglo XX, como James Joyce, como Faulkner, que son modelos universales ya, que no se pueden evitar. No, ellos me influyeron como autor y como erudito. Y también García Márquez, hay que decirlo, me mostró cómo se puede tratar el tema del imperialismo americano sin ser dogmático y sin ser unidimensional. Entonces, García Márquez hizo un milagro. Mostró que una literatura con huelgas, con gringos imperialistas, se puede hacer sin ser torpe y sin ser unidimensional. Y de él aprendí mucho sobre cómo tratar el imperialismo americano en la crítica, así como en la ficción. Bueno, Jean, muchísimas gracias realmente por este paneo, estas vueltas tan sintetizadas en frente a todo tu bagaje de experiencia cultural. Tenemos saludo también de Meili Gutiérrez y bueno, acá va también de Daniela Garreño también, que habíamos leído. Así que, bueno, te agradezco mucho este tiempo que compartiste con nosotros en Phoenix Mundi. Y Muchas gracias bueno, a usted. hasta cualquier otro momento. Y ya saben, tus libros se pueden conseguir por Amazon o en alguna librería que puedan estar también disponibles, ¿no? Si hay librería, sí. Sí, totalmente, o por las mismas editoriales, También, seguramente. sí. Gracias, Hermoso, Alejandro. hermoso. Mucho gusto hablar contigo y compartir contigo mis libros. Gracias Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Jim Bell Villada, por estar con nosotros hoy. Y bueno, y nos despedimos, amigos de Phoenix Mundi. Otra vez, muchísimas gracias por apoyarnos. Estamos en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube también de Phoenix Mundi. Así que hasta la próxima, en 2 semanas más, con otro invitado. Este invitado especial también nos va a hablar desde Argentina sobre Dante Alighieri y las mujeres. Muchas gracias y hasta prontito. Nos vemos.